nomenclatura, pruebas semanales. Entonces, en el caso de ustedes no hay una prueba semanal, hay una prueba acumulada en el periodo quinto, ¿no? En la unidad, en la semana quinta. Sin embargo, les anticipo, no hay posibilidades de reprogramar, no hay deberes atrasados, todo ese tipo de cosas consideren, por favor. La única manera de reprogramar es utilizando lo que dice el reglamento, que es básicamente 3 condiciones, ¿no? Calamidad doméstica, fuerza mayor o enfermedad. Entonces, si ustedes incurren, es la única manera de poder, a menos que una persona tenga con COVID y tenga alguna dificultad y cosas de ese tipo, ¿no? Pero por el resto no hay cómo reprogramar. Tomen en cuenta mucho ese tipo de cosas. Bueno, chicos, entonces les agradezco que hayan prendido sus cámaras. Voy a iniciar las actividades el día de hoy hablando sobre los objetivos de la unidad y luego entraremos en materia. Retomamos después haciendo un poco de ejercicios, ¿no es cierto? Así ustedes se van desperezando ahí. Ya, Erwin no durmió hoy noche, creo. Muy bien. Ya, chicos, gracias por sus cámaras. Voy a voy a compartir. ¿Ya? Listo. Bueno, entonces ustedes están viendo mi cámara, ¿no? Mi pantalla. ¿Sí? Sí, profe. Sí, Ya, profe. muchas gracias. Bien, entonces hoy tenemos una unidad número 2 que tiene que ver con los dispositivos optoelectrónicos. Los dispositivos optoelectrónicos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de esta unidad? Dice, mire, analizar las características de funcionamiento de los optoacopladores o aisladores ópticos y hacer ejercicios de aplicación, circuitos con elementos emisores y receptores de luz. ¿Sí? Entonces, estos son como los objetivos de la unidad. ¿Ya? Entonces, por favor, yo les pido que ustedes ingresen a una cosa más. Me parece que al ver, ¿no? Bueno, ya se me fue. Me parece que habíamos planteado, ¿no es cierto? Recuerden, siempre revisen la guía de estudio, etcétera, ¿no? Creo que había unas encuestas. Todos hicieron las encuestas, por favor, señores estudiantes. Todos hicieron la encuesta. Recuerden que es obligatorio. Si no lo hicieron, por favor, hágalo. Sí, yo ya voy a pedir un reporte y voy a mirar quién no lo hizo. Por otro lado, ¿no es cierto? Yo les había pedido que todos los participantes puedan subir sus fotografías. Muy bien, veo que todos lo han hecho, con excepción del señor Pablo Granja. Chuta, ya me voy a comenzar a molestar. Señor Pablo Granja, ¿está aquí? Sí, profe, pero yo ya subí, no sé qué pasó. Ya. Ya me mandaste Inmediatamente, un apenas mensaje. Ahorita terminemos, subo. escúcheme por favor, verá. Esto es bien serio, o sea, si yo pido algo, tiene que hacerse. Señor Pablo Sebastián Granja, si no lo hace hasta terminar la clase, estamos en problemas. Y nadie más, solamente usted, por favor, súbalo inmediatamente. ¿Ya? Y actualice su perfil. Listo. Entonces, estamos en la unidad 2, ¿no? En la unidad 2 vamos a compartir, yo tengo mi información acá, ¿no es cierto? Que tiene que ver con los optoacopladores, ¿ya? Entonces, ¿qué son estos famosos optoacopladores? Pero bueno, tal vez vale la pena revisar un poquito los emisores y los detectores, ¿no? Entonces, recuerden que haciendo un pequeño resumen de lo que sería el tema de la luz, conceptos básicos de optoelectrónica, ¿no es cierto? Así muy rápidamente, hemos visto que la luz visible se encuentra entre 400 y 750 nanómetros. Tenemos dos tipos de conceptos, el flujo luminoso. El flujo luminoso es la potencia recibida, ¿no es cierto?, que capta el ojo humano. Ese es el flujo luminoso, mientras que el flujo radiante es la potencia emitida. Entonces tengo dos flujos, ¿no? El flujo que recibe el flujo que recibe el ojo humano y la fuente. Entonces la potencia luminosa percibida es el flujo luminoso. El flujo radiante, ¿no es cierto?, en cambio es la potencia emitida. La potencia que mencionan las bombillas es la potencia consumida. Entonces hay algunos conceptos, ¿no? Potencia emitida, potencia percibida, potencia, el flujo, potencia radiante, ¿sí? Flujo radiante. Entonces la potencia
consumida es lo que menciona aquí. Y hemos dibujado en todas las direcciones el flujo luminoso, mientras que la intensidad luminosa es una sola dirección, ¿no? Entonces, para poder determinar qué es eso de una sola dirección, nosotros podemos definir el estero radián. El estero radián es, es el ángulo sólido que corresponde a una área de la esfera de r al cuadrado, ¿no? Entonces, el flujo luminoso se define en lúmenes, que es la unidad en el sistema internacional, mientras que la intensidad luminosa está en candelas. Y la definición del candela es el flujo dividido para un ángulo sólido, es decir, metro cuadrado. Lúmenes sobre metro cuadrado corresponde a la candela. ¿Cómo se define, cómo se definen los lúmenes? Los lúmenes se definen cuando la fuente lumínica es un vatio luz, o sea, es la fuente lumínica, un vatio de una luz de 555 nanómetros. Entonces uno dice, ¿por dónde están los 555? Está más o menos por el color verde. Entonces, si yo tengo una fuente de un vatio de 555 nanómetros, le corresponde una potencia, un flujo luminoso de 683 lúmenes, ¿no? Entonces, aquí están estas definiciones. Por otro lado, tenemos los detectores de luz y por otro lado tenemos los emisores de luz. Los detectores de luz, recuerden que tengo el fotodiodo, tengo el fototransistor, tengo el foto SCR, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué son estos elementos? Son elementos sensibles a la luz y por lo tanto tienen una relación entre la potencia luminosa recibida o la radiación luminosa recibida y también, ¿no es cierto?, la corriente. Entonces, en este caso, yo tengo una relación lineal en el caso del fotodiodo. A mayor intensidad luminosa, mayor es la corriente reversa del diodo. Entonces hay una relación lineal. Recuerden que el fotodiodo se polariza en forma reversa. En cambio, el fototransistor, este es un elemento cuya juntura, colector base, es fotosensible. Emite luz y aparece corriente de colector. Se quita luz y la corriente de colector no existe. Y eso lo pueden ver aquí. Y vuelvo a repetir esto porque sobre esto se trata el deber. En el deber estamos hablando de aplicaciones de corte y saturación. Entonces, decíamos que para llevar un transistor en corte y saturación, esta es la configuración más adecuada. Es decir, resistencia de colector, resistencia de base y aquí una fuente. Y si quiero llevar al transistor a una región lineal, recuerden, el circuito de autopolarización es el más adecuado. Resistencia en el colector, resistencia en el emisor, RB1, RB2. La diferencia de este circuito con este, y hago hincapié en esto porque sobre esto es el deber, es que la juntura base-colector, cuando está en la región lineal, está en polarización directa, base-colector. Si está en polarización directa, necesitamos acá más y aquí menos. Voy a utilizar la tableta, ¿no? Entonces dice, miren, si nosotros... entonces, si nosotros queremos que esta juntura esté en polarización indirecta, entonces aquí le pondré más y aquí le pondré menos. El voltaje más es el voltaje que está aquí, llamado el VBB, que es el voltaje de la base. Y esta juntura se encuentra en polarización inversa. Entonces, si está en polarización inversa, pues aquí es más y aquí es menos, porque ese transistor es NPN. Es decir, este es un transistor, ¿no es cierto?, que tiene el colector tipo N, la base tipo P y el emisor tipo N. Entonces, si es que es tipo N entre estas dos, yo le pondré una fuente para polarizar en forma inversa más menos. Y esta en forma directa más menos, ¿sí? Entonces, si tengo más menos y aquí más menos, esta juntura colector base está en polarización inversa y esta juntura base emisor está en polarización directa y eso es lo que hemos hecho aquí. Esta fuente de BCC permite polarizar más menos y cumple la condición de región lineal. Ahora bien acá, ¿no es cierto? Para que este funcione como la región no lineal, depende de dónde se encuentre.
si se encuentra en corte o se encuentra en saturación. Entonces, pues no se olviden que nosotros tenemos la región de corte está acá y la región de saturación está acá. Entonces, la región de corte significa que el circuito está cortado, es decir, circuito abierto. La región de saturación significa que está saturado, es decir, un cortocircuito. Entonces, para que esté aquí, necesitamos que la I de base valga 0, es decir, en la región de corte, ¿dónde está esto? Aquí, ¿no es cierto? Este es corte. Entonces aquí la I de base igual a 0 y una I de base grande está saturado. Entonces miren, para estar saturado yo inyecto corriente y hago que se vaya a la región de saturación. ¿Y eso qué significa? Significa que si es que este está en el punto 2, entonces es decir, se ha puesto acá, ¿no es cierto? Acá, y este está conectado acá y obviamente está abierto, ¿no es cierto? Entonces esta juntura está en polarización directa y este está en polarización inversa. Entonces, en esa condición, yo estoy inyectando corriente porque el VCC hace que ingrese corriente a la base, ¿no es cierto? Y lleva al transistor a la región de saturación. Entonces, cuando este se encuentra en el punto, ahí, entonces aquí tengo, vamos a hacerlo más bonito. Ya. Entonces recuerden, cuando yo tengo, aquí estaría el punto 1, este sería el punto 2 y aquí está un switch. Cuando está en el punto 1, ¿no es cierto? Tengo el VCC puesto y el transistor se satura. ¿Por qué se satura? Porque inyecta corriente y le polariza esta juntura en forma directa y se satura, entonces el voltaje colector emisor es el de saturación. Y este voltaje de salida, digamos que este fuese el voltaje de salida, es igual a VCC, ¿no? Entonces, cuando se satura en el punto 1, entonces el voltaje de salida es VCC, porque, perdón, el voltaje de salida es 0, ¿no? ¿Por qué es 0? Porque esto es un cortocircuito y el voltaje de salida es prácticamente tierra, ¿sí? Cuando está en el punto 2, ¿no es cierto? La corriente de la base vale 0 y por lo tanto esta juntura no se polariza de forma directa y lo que tendría es cortado, se abre el transistor y el punto del voltaje de salida ahora sí es VCC. Entonces recuerden, por favor, este es un switch manejado, ¿no es cierto?, por la corriente de base. Entonces aquí yo puedo dibujar, creo que este colorcito no me gustó, entonces podemos ponerle este color. Entonces recuerden, ¿no? Entonces yo tengo aquí un elemento que es este sería el colector, ¿no es cierto? Este sería el emisor y aquí tengo un elemento que maneja el switch, que sería la base, ¿sí? Entonces aquí yo tengo, recuerden por favor esto, ¿sí? Colector, emisor y aquí está la base. Entonces la base controla aquí, ¿no? Entonces el switch le cierro. Para poderle cerrar el switch necesito inyectar corriente de base. Entonces la corriente de base es alta, ¿sí? Si la corriente de base es alta, entonces se cierra el switch y tenemos un cortocircuito, ¿ya? Si es que lo mismo represento acá, ¿no es cierto? Entonces, si la corriente de la base vale 0, entonces este switch se abre, ¿sí? Entonces el colector emisor se abre. Entonces con la corriente de base yo controlo, miren, corriente de base alta, ¿qué es alta? 10 microamperios, ¿sí? 20 microamperios, una corriente alta. Y una corriente baja significa 0. Con 0 se abre, con una corriente alta se cierra, ¿ya? Eso es muy, muy importante para determinar cómo funciona esto, ¿no? Entonces, cuando se satura, recuerden, el voltaje colector emisor es el de saturación y ese vale 0,102. Aquí el voltaje colector emisor no es saturado, nunca se va a saturar porque está en la región lineal y el voltaje colector emisor va a ser un valor determinado, mucho mayor,
¿no es cierto? Aquí recuerden que el voltaje colector emisor es mucho mayor que el voltaje colector emisor de saturación, ¿sí? Es decir, para cuando esté en la región lineal, el voltaje es mayor. ¿Y cómo puedo yo darme cuenta? En la curva característica, ¿no? Entonces recuerden, aquí está la curva característica, aquí. Entonces yo puedo decir que la región lineal, ¿no es cierto? El voltaje colector emisor, entonces aquí puede ver usted, mire, ¿ya? Entonces este voltaje de aquí tiene que ser mucho mayor que el voltaje de saturación para que esté en esta región lineal, ¿ya? El de saturación aquí está muy mal dibujado, ¿no? Pero ustedes saben que la curva característica es una cosa así. Entonces, este voltaje del colector emisor de saturación, que es prácticamente 0,1 o 0,2 voltios. Aquí está muy ampliado esto, pero la idea era que usted mire esta región, ¿ya? Entonces, esa es muchas de las aplicaciones de un fototransistor es en la región lineal. Muy bien. Entonces, aquí puede ver que la intensidad de la luz, ¿no es cierto?, corresponde a una relación de corriente de base. Entonces, y esta multiplicado por el beta, tengo la corriente de colector. Entonces, a mayor intensidad de luz, mayor corriente de colector. ¿Sí ven, no? Entonces, aquí va subiendo la H. La intensidad de luz va subiendo de este punto. En este punto H vale 0 y la corriente corresponde a una corriente de oscuridad. Luego voy aumentando una H, aumenta, 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 aumenta. Y eso significa que la corriente de colector también aumenta conforme aumenta la intensidad de la luz. ¿Ya? Irán preguntando, por favor. Yo miro aquí si hay alguna pregunta. ¿Ya? Y aquí les pido que miren el video, ¿no es cierto? Si yo me he buscado los videos y cosas, es para que ustedes lo puedan ver. Foto SCR, ¿qué es un foto SCR? Recuerden que el SCR, ¿no es cierto?, es un dispositivo de 4 capas, en cambio son dispositivos de 4 capas y que tienen la propiedad de conducir en una dirección, pero son elementos de potencia, por lo tanto, la corriente que circula entre ánodo y cátodo es una corriente muy alta. Entonces, estos elementos se suelen utilizar para poder alimentar. Pensemos que este es, entonces, para alimentar, por ejemplo, un foco, ¿no? Entonces, aquí yo tengo 110 voltios, por ejemplo, ¿no es cierto? Más 110 voltios RMS, ¿no? Es decir, es una señal alterna. Aquí tengo un foco, ¿sí? Y yo puedo disparar si es que es un elemento fotosensible, ¿no es cierto?, con la luz. Y le puedo hacer aquí un elemento variable para variar la compuerta, ¿no? Entonces la compuerta, este sería el ánodo y este sería el cátodo. Entonces recuerden, este es un elemento en una sola dirección. Por lo tanto, la forma de conducir esto, ¿no es cierto?, es hasta que la corriente se haga cero. Es decir, si yo tengo esta señal de forma alterna, ¿no es cierto?, y si yo le he disparado aquí, entonces aquí la forma de conducir es dispara aquí y conduce hasta acá. Y se queda hasta aquí. Aquí se apaga, porque obviamente si este es el voltaje, la corriente también tiene la misma forma, ¿sí? Porque es una resistencia. Esa también es la corriente, tal vez un poco más pequeña, ¿no? A ver, vamos a poner. Ya, entonces digamos que ese es el voltaje, ¿no? Y digamos que esta es la corriente. Están en fase el voltaje y la corriente, ¿no? Entonces este es el voltaje, ¿sí?, de 110, y esta es la corriente, ¿sí?, que pasa por aquí. En el momento que la corriente se hace cero, se apaga. Digamos que se dispara aquí, ¿cierto? Si se disparó ahí, entonces aquí, ¿por qué se dispara aquí? Porque aparece luz en ese momento. Entonces, en este momento, ¿no es cierto?, el voltaje sobre es hasta aquí, ¿sí? Y luego otra vez se dispara acá. Entonces, tengo esto. Entonces, miren que los ángulos de conducción, aquí no conduce porque este es un elemento en una sola dirección. Entonces, no conduce en sentido reverso. Solo conduce cuando está polarizado directamente. Y eso es en el semiciclo positivo,
¿sí? Y cuando la corriente se hace cero, se abre y deja de conducir. Entonces, una manera de cortar la conducción es haciendo que la corriente se haga cero. Una forma es directa a través de la corriente, porque aquí se hace cero, la otra es con un switch. Yo le puedo abrir aquí el switch y se hace la corriente cero y se corta. Entonces recuerden, son elementos que trabajan con luz, pero que por aquí, a diferencia de los diodos, por aquí circula mucha corriente. Digamos que un foco tiene una corriente de 1 amperio, 10 amperios. ¿Sí? Entonces fíjese, le hago pasar por este elemento mucha corriente y le someto a voltajes altos. Entonces estos son los SCRs, ¿no? Pero en este caso son SCR activado por luz. Es decir, que la compuerta, el pulso que necesitamos para poder hacer que conduzca, está dado en base de una compuerta, ¿no? A esto se le conocen como las SCR, ¿no es cierto? SCR activado por luz. Ya puede llegar tan alto como 4 kilovoltios a 1500 amperios, ¿sí? Entonces por aquí puede circular hasta 1500 amperios y el voltaje que soporta, ¿no es cierto?, es 4 kilovoltios con una potencia de disparo luminosa de 100 milivatios, ¿no? La derivada, que es la rapidez, ¿no es cierto?, sobre el cual funciona, es 250 amperios sobre milisegundo, ¿sí? Bueno, aquí tengo algunos datos que pueden ir revisando, ¿ya? Con esto, arranquemos ahora sí el capítulo 2. Muy bien. Entramos en un nuevo capítulo, pequeñito, pero un nuevo capítulo, que son los optoacopladores, ¿no es cierto? Un optoacoplador básicamente también se lo conoce con el nombre de optoaislador, ¿no? Optoaislador. Aquí está el concepto importante del optoaislador. ¿Por qué se llama optoaislador? Porque tiene un encapsulado, ¿no es cierto?, que separa a los elementos emisores de luz, ¿no es cierto?, con los elementos detectores de luz. Recuerden que dentro de los elementos detectores de luz están estos, ¿no es cierto?, el fotodiodo, el fototransistor, el foto-SCR, y los elementos emisores de luz son los diodos emisores de luz, luz láser, luz infrarroja, etcétera, ¿no? Entonces, este es el diodo normal, ¿no es cierto?, que puede emitir luz de color rojo, luz de color verde, luz de color amarillo, y esta luz depende del tipo de material. Y al no ser silicio o germanio, estos voltajes codos, ¿no es cierto?, son diferentes, 0,7 o 0,3, que sería el de germanio 0,3 y el de silicio 0,7. Entonces aquí tenemos diferentes materiales y obviamente sus diferentes voltajes codos, ¿sí? Este le llamo voltaje codo, voltaje umbral, ¿no? Un voltio unos 5. Entonces, dependiendo del material, yo tengo diferentes voltajes. Recordarás en eso. Y obviamente, una corriente de trabajo también va a depender de las especificaciones técnicas. Este sería el punto de trabajo Q. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, un voltaje más grande que 1, digamos 1.1, ¿no es cierto? Y una corriente de 10, 20, 30 miliamperios, ¿sí?, que serían las corrientes de trabajo de estos elementos. Eso nos dan las especificaciones técnicas, ¿no?, que yo les pedí que consulten, ¿ya? Entonces aquí tenemos estos elementos infrarrojos que emiten luz infrarroja o de color azul, etcétera, con los valores de voltajes típicos, voltajes de codo, ¿no? Entonces, miren, dependiendo de el tipo de material, pues yo tengo elementos que emiten luz, ¿no es cierto?, de color infrarrojo, etcétera, ¿ya? Y aquí hemos hecho algunos cálculos, ¿no? En el caso de este diodo emisor de luz, ¿cuánto debe valer la resistencia para que funcione este diodo? Pues simplemente esta resistencia es igual al VCC menos el voltaje ánodo cátodo de este diodo, dividido para la corriente. Entonces, este es un diodo que tiene una corriente de 100 miliamperios. Fíjense aquí la especificación. Entonces, tengo que poner una resistencia de 33 ohmios con una potencia de 0,33 de un cuarto de vatio, de medio vatio, ¿sí? Entonces, habría que cambiar esto, ¿ya? Por otro lado, aquí tengo un detector de luz, que es un fototransistor. Entonces, en un fototransistor, entonces yo tengo, ¿no es cierto?, un elemento base fotosensible. Entonces aquí lo importante es cuánto debe valer la resistencia R1 y R2 para que funcione este elemento, ¿no es cierto? Entonces este elemento detecta luz y activa, ¿no es cierto?,
un LED, se prende LED. Entonces, para que se prenda el LED, necesariamente el voltaje de emisor debe caer el voltaje 1,6 y por aquí debe circular una corriente de 20 nanoamperios. Si por aquí circula una corriente de 20, hagamos que por acá circule muy poca corriente. Por lo tanto, la corriente de colector, que es igual a la corriente de emisor, es igual a la corriente del diodo más una corriente muy pequeña que pasa por la R2. Eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿Sí? La corriente de colector es R2 más la corriente de nodo cátodo. Si hacemos 10 veces menor, tengo una corriente del emisor de 22 miliamperes. Por lo tanto, la resistencia R1 vale 145 y la resistencia R2 820. Y hay que estandarizar. No se olviden las resistencias estandarizadas, ¿no? Bien. Entonces, en este caso, este tipo de elementos, estos elementos optoelectrónicos son optoaisladores, siempre tienen un elemento emisor y un elemento detector de luz, ¿sí? El elemento emisor de luz es un fotodiodo. El elemento emisor de luz es un diodo emisor de luz, es un LED, ¿no? Dependiendo del material, yo tengo aquí un diodo emisor de luz infrarroja o luz natural. Normalmente utilizan infrarroja. Y un detector. Entonces siempre va a haber aquí un emisor, ¿ya? Entonces dice un diodo emisor de luz, si le ven, ¿no es cierto?, que satura un componente. Entonces aquí el transistor que está acá siempre está en corte y saturación. Entonces emite luz, se satura, quita luz, se corta, ¿no es cierto? Entonces corte y saturación. Emite luz, es decir, le cierro el interruptor, ¿no es cierto? Este de aquí, ¿no? Déjenme poner esto, ¿no? Entonces, si yo le cierro este, ¿ya? Entonces yo podría decir que este diodo se polariza en forma directa, ¿sí? El diodo se polariza en forma directa, emite luz y este transistor se satura, por lo tanto el voltaje colector emisor es el voltaje de saturación, en forma ideal vale 0 voltios, por lo tanto el voltaje de salida, ¿no es cierto?, es igual a 0 voltios. 0 voltios con el SW cerrado, en ON cerrado, pongamos. ¿Ya? Ahora, si es que esto se abre, ¿cierto?, no emite luz y esto se corta. Entonces el voltaje de salida, ¿no es cierto?, es prácticamente el voltaje V2, ¿no es cierto?, con el SW abierto. Esa es la forma de funcionar, ¿no es cierto? Yo le cierro, le polarizo, emite luz, este se satura y el voltaje de salida vale 0. Bueno, en este caso vale 0. Si es que este se abre, ¿no es cierto?, se corta y el voltaje V2 es igual, el voltaje de salida es igual al voltaje V2. ¿Ya? Muy bien, dice acá. En la figura 1, bueno, eso es lo que hemos visto, ¿no? Una de las características, ¿no es cierto?, de estos elementos, o los elementos optoacopladores, es que se caracterizan porque son utilizados como aisladores ópticos. Entonces son aisladores eléctricos entre circuitos de entrada y salida. Entonces es obvio, ¿no? Entre la entrada y salida existe un elemento que une, que es la luz. No hay corriente eléctrica, por lo tanto, todo lo que usted haga en esta etapa, ¿no es cierto?, no le pasa nada a la etapa de acá. Por eso se dice que en un elemento optoacoplador, ¿no es cierto?, digamos que ese es un elemento optoacoplador, por acá tengo un diodo emisor de luz y por acá tengo un fototransistor, ¿ya? Esta parte de acá se llama la de baja voltaje, bajo voltaje, bajo voltaje, ¿ya? Y ese sería el de alto voltaje. ¿Ya? Entonces, entre la alta y bajo voltaje no existe un elemento que los una más que la luz, ¿sí? Y la luz es un elemento aislante. Entonces, usted puede trabajar tranquilamente en alto voltaje, ¿no es cierto?, sin que pase nada a la zona de baja voltaje. Entonces, estos son muchas aplicaciones en hospitales sobre equipo médico. Se utiliza este tipo de materiales o de elementos o de dispositivos, porque por acá está el paciente, ¿no es cierto? Y usted aísla completamente, ¿no es cierto?, el circuito de control del circuito donde está el paciente, ¿no?, del circuito de potencia, llamémoslo así. Un elemento típico, ¿no es cierto?, es el 4N35.
El 4N35 está formado por un LED y un fototransistor, ¿no? Entonces la fuente sería un LED y el elemento sensible a la luz es un fototransistor, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, hay que calcular o consultar las características típicas, ¿no? Las características técnicas, perdón, ¿ya? En los optoacopladores, ¿no es cierto? Estos elementos tienen aislamiento del orden de los megaohmios, es decir, esto se traduce entre los dos circuitos, entre el circuito de baja voltaje y el de baja tensión o de control y el circuito de potencia, existe, ¿no es cierto?, aislamientos del orden de los megaohmios. Estos son útiles en aplicaciones de alta tensión en los que los potenciales de los dos circuitos pueden diferir en ambos en miles de voltios, ¿no? Entonces, ¿cuántos tipos tenemos? Tenemos varios tipos, ¿no? Miren, siempre que hay un diodo emisor de luz y tengo un fototransistor. Entonces tengo un optoacoplador que tiene un fototransistor. También tengo un fototriac. También puedo tener un foto SSR, ¿sí? Entonces, un fototriac, a diferencia del SSR, recuerden esto, por favor, yo les pido que consulten, ¿no es cierto? Este es un SSR, ¿no? Entonces tengo el ánodo, cátodo y la compuerta. Entonces necesito un disparo y este conduce, ¿sí? Ese es el SCR. ¿Ya? Este es un elemento de 4 capas. Y el TRIAC es un elemento bidireccional, ¿sí? Entonces este es un elemento que conduce en una dirección y también conduce en otra dirección. ¿Sí? Entonces, igual, tenemos aquí, ya no es ánodo, sino este es un terminal 1, este es un terminal 2, y esta es la compuerta. Entonces, la compuerta necesitamos un pulso, ¿no es cierto?, para que comience a conducir, y este comienza a conducir en doble sentido. Entonces, este en cambio en un sentido. Recuerden que este se apaga cuando la corriente vale cero. Entonces, yo le puedo poner aquí un foco, y aquí la señal de la red, ¿sí? Entonces 110 voltios, ¿ya? Y ese sería un foco. Aquí también puedo poner un foco, ¿ya? Y la señal de la red. Pero en este caso, ¿no es cierto? Recuerden que entonces aquí tengo conducciones en este sentido, solo condiciones en positivo, ¿sí? Entonces aquí conduce partes, acá no, acá en cambio tengo conducciones positivas y negativas. Entonces yo tengo conducción aquí, tengo conducción acá, ¿sí? Entonces, conducción, porque conducen los dos sentidos, ¿sí? Conducen los dos sentidos. Entonces, recuerden, por favor, ese es un elemento cuya compuerta es sensible a la luz. Entonces, el foto SSR, pues este se dispara con luz. En este caso no necesita un pulso, ¿no? Bueno, aquí nos dice, ¿no es cierto?, cómo funcionan estos, ¿verdad? Y también los diferentes encapsulados. Esto es muy, muy importante, sobre todo para las aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un encapsulado de esta naturaleza, fíjense, por favor, ¿sí? Entonces, cuando yo polarizo adecuadamente este diodo, emite luz, ¿no es cierto? Y tengo emisión de luz, pero en sentido oblicuo, no directo, ¿no? Es porque el circuito está de esta forma. Entonces emite luz, topa sobre una pared, rebota la luz y detecta el fototransistor y se satura. Entonces estos son utilizados para alarmas, por ejemplo, sistemas de alarmas, ¿no? Otro tipo de otro encapsulado diferente es estos que suelen utilizar en los ascensores. Entonces, fíjense, por aquí pasa la puerta, ¿no es cierto? Entonces yo tengo, por ejemplo, una puerta de un ascensor, ¿sí? Y acá está la otra puerta del ascensor, ¿ya? Entonces, en la una puerta estaría, ¿verdad?, el circuito que permite encajar, ¿no es cierto?, sobre esta ranura. Entonces, pues si yo le hago, ¿sí?, ya, así está más o menos, ¿no? Entonces, en el un caso estaría aquí el diodo emisor de luz.
Entonces, digamos que aquí está el diodo emisor de luz, ¿ya? Y aquí está el fototransistor, ¿sí? Entonces, aquí está el fototransistor, ¿ya? Y por acá está la circuitería. Entonces, esta puerta, al momento que se cierra, ¿no es cierto?, encaja aquí, ¿sí? Y evita, ¿no es cierto?, que se produzca la transmisión de luz y por lo tanto el estado del transistor cambia. Inicialmente cuando estaba la puerta hacia acá, ¿no es cierto?, existe luz y este estaba saturado. En el momento que se inserta aquí la puerta, ¿no es cierto?, entonces se evita la transmisión de la luz y por lo tanto se corta el transistor. Entonces aquí ingresa la puerta, ¿no es cierto? Esto está dispuesto adecuadamente como para que se abra y se cierre la puerta, ¿no? Entonces aquí existe una transmisión cortada de luz dependiendo de cómo se utilice este dispositivo. Emite luz, se satura. No hay luz, se corta. Recuerden, por favor, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, estos serían los encapsulados como se pueden mirar, ¿no es cierto?, ya en la práctica, ¿no? También tenemos en Deep Switch, en circuitos integrados, ¿no?, de 6 patitas, ¿no es cierto? Entonces, tengo aquí el 1, el 2 es el diodo, el 6 y el 4 es el triac, y estos 5 y 3 no es conexión, ¿no? Una cosa importante de estos elementos es la capacidad de aislamiento, ¿no? Entonces, por acá tengo un dato importante que permite aislar 7500 voltios durante un segundo. Entonces, la capacidad de aislamiento de los optoacopladores es el voltaje de aislamiento entre la entrada y la salida, ¿no? Entonces, yo puedo poner entre la entrada y salida una diferencia de 7500 voltios por un segundo y el elemento soporta, para que vean ustedes la capacidad que tienen estos elementos. Otro elemento importante, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo voy a dibujar aquí, ¿sí?, en el caso de un elemento típico que es un diodo, emisor de luz, y acá tengo un fototransistor, ¿no es cierto? Es este elemento que se llama el CTR. ¿Sí? Recuerden, por favor, porque esto me parece que pueden usar esto en laboratorio, en la práctica de laboratorio, ¿no? Ya les voy a indicar cuál es la práctica esa de laboratorio, no sé si será la misma. ¿Qué es el CTR? El CTR, ¿no es cierto?, es la relación de transferencia de corriente. Esta es la relación de transferencia de corriente, ¿sí? Y esta es un dato de este elemento, ¿no es cierto? Es un dato de este elemento. Está medio feo esto, pero ya le voy a... Ya. Entonces, aquí, ¿cierto? Y aquí tengo... Ahí, ¿cierto? Ya. Entonces aquí entre los dos está la luz, ¿ya? Entonces aquí está el terminal 1, este es el terminal 2, este es el terminal, podría ser el 6, y este es el terminal 4. No es este, pero es parecido, ¿no? Este me parece que es el que habíamos visto arriba, que es este, el 4N35. ¿Ya? Entonces digamos que este es el 4N35. ¿Ya? Entonces, este es un elemento que dentro de las características del 4N35 está el CTR, que es la relación de transferencia de corriente, CTR, relación de transferencia de corriente. Esta CTR, ¿no es cierto?, por definición, es la corriente de salida, ¿no es cierto?, sobre la corriente de entrada, que le vamos a poner I sub F, que es esta corriente de aquí, que es la corriente del diodo, la corriente directa. Y esta corriente le vamos a poner acá, que es esta corriente del colector, ¿sí? Entonces la relación entre la corriente del colector y la corriente del diodo está dado por el CTR. Claro, porque yo puedo decir cuánta corriente tengo aquí en base de calcular a través de una resistencia y una fuente, por ejemplo, ¿no es cierto?, un voltaje, una resistencia,
puedo calcular esta I sub F y en base de eso puedo yo saber, ¿no es cierto?, qué corriente estoy manejando el transistor. ¿Sí? Entonces, esta CTR, ¿no es cierto?, en el caso del transistor, en el foto Darlington, esta se llama relación de transferencia de corriente. Esto se calcula simplemente dividiendo la corriente de salida sobre la corriente de entrada requerida. Entonces, la corriente de salida, que es esta, sobre la corriente de entrada requerida para que funcione este fotodiodo, ¿no? Este diodo emisor de luz con el fototransistor. Sí, la mayoría de los optoacopladores trabajan con una CTR entre 10 y el 50%. Entonces esto más o menos es el 10% o 50%. En ese es el rango. Si fuese 10% significa que la corriente de salida es 0.1 de la corriente I sub F. ¿Sí? Es decir, que la corriente del colector es el 0.1 de la corriente I sub F del diodo. O si fuese el 50%, entonces la corriente de salida es 0,5 por I sub F. ¿Sí? Recuerden, por favor, es un parámetro muy importante, ¿no? Bueno, aquí tengo algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de cómo calcular, etcétera. Y me parece que este es importante, ¿no? Entonces, para el caso de este, que es un fototriac, optoacoplador dado por un diodo emisor de luz y un triac, esta es una de las circuitos más utilizados, ¿no es cierto?, porque permite convertir o manejar a partir de señales pequeñas, señales de carga muy altas, ¿no? Entonces, miren, este es un elemento que permite dispararle al SC, al triac, y el triac le dispara a un triac mayor, de mayor potencia, y al dispararse este triac, ¿no es cierto?, se cierra el circuito, se cierra este circuito, ¿no es cierto?, y conduce con la carga. Entonces recuerden, aquí tengo una señal, ¿no es cierto? Ya. Entonces cuando yo le polarizo esto, le cierro el switch, por decir algo, le subo un switch, este voltaje B polariza a este diodo, el diodo emite luz, ¿no es cierto?, conduce esto y genera un pulso, ¿sí? ¿Por qué genera un pulso? Porque inicialmente está desconectado, por lo tanto es cero. Existe luz, conduce y genera un pulso. Este pulso, ¿no es cierto?, hace que se active el triac y se cierra este circuito. ¿Sí? Se cierra este circuito. Esto es básicamente un sistema de protección. Un K y un condensador de 1000 nanofaradios o 100 nanofaradios o 0.1 microfaradios, ¿no? Entonces simplemente es una carga. Pero por aquí circula, ¿no es cierto? Y se prende este foco, tiene un fusible activado por luz. Entonces, se cierra este switch, ¿no es cierto? Y se prende el foco. Se abre este switch, se apaga el foco. ¿Qué he conseguido con esto? Manejar corrientes muy pequeñas, porque ese diodo maneja corrientes del orden de los miliamperios, a manejar corrientes de carga muy grandes, 100 amperios, 10 amperios, 20 amperios, fíjense, y estoy manejando simplemente con corrientes miliamperios. Es el circuito de bajo voltaje, ¿no es cierto? De bajo voltaje es el circuito de alto voltaje, ¿sí? Y entre los dos pueden haber hasta 7500 voltios durante un segundo y se produce el aislamiento, ¿sí? Entonces, esta parte es importante. Aquí tienen ustedes eh, eh, un video que lo pueden ver, ¿no? Entonces, recuerden algunas características de estos optoacopladores, ¿no es cierto? Que es esta, por ejemplo, 7500 voltios durante un segundo. Las resistencias que tienen entre uno y otro están en el orden de los mega ohmios. Entonces, corrientes permite aislar en el orden de los mega ohmios, ¿no es cierto? Y ustedes tienen algunas aplicaciones acá. Entonces, yo me voy a referir, ¿no es cierto?, al deber de la unidad 1. ¿Ya? ¿Dónde está? Este. Listo. Entonces, preguntas, por favor. ¿Puedo emprender un ratito las cámaras?
A ver, chicos, tengan la bondad de decirme qué dificultades tuvieron. Déjenme poner esto así. Ahí. Sí están mirando todos, ¿no? Entonces, aquí tengo un primer ejercicio. ¿Qué es lo que dice? Voy a leer, ¿no? Dice, para el circuito de la figura 1, calcular el valor de la resistencia RC, ¿no es cierto? Y RB, ¿ya? Si se conoce que el TBJ se encuentra saturado, ¿para que se enciende el LED? Entonces aquí tengo un LED, ¿no es cierto? Considere que el voltaje BBB, bueno, en realidad este voltaje de la base es 10 voltios, ¿no es cierto? Que el voltaje del LED vale 2.5 voltios, la corriente LED 30 miliamperios, el voltaje colector emisor de saturación, el VCC vale 10, es decir, prácticamente aquí es un switch que conecta este punto con este punto, ¿no es cierto? Y el beta vale 100. Muy bien. ¿Pudieron calcular esto, por favor? Sí, Sí, profe. No hay problema en esta parte, ¿no? No hay ningún problema. ¿Alguien tuvo algún problema? Tenga la bondad de alzar la mano. Ya. Entonces, simplemente hacerles un recuento, ¿no es cierto? Aquí, que básicamente, ¿no es cierto? Que el voltaje veces, cuando este voltaje está puesto acá, ¿cierto? Cuando el BBB es igual al BCC, o puede ser un valor diferente también, en este caso son iguales, porque estamos hablando de 10 voltios y el BBB vale 10, entonces sería BCC es igual, ¿no es cierto?, a corriente del colector por RC más el voltaje de LED más el voltaje colector emisor de saturación es igual a 0, ¿no es cierto? Es decir, básicamente que hay una malla. Pero eso es cuando esto está en BCC, es decir, cuando está saturado el transistor, ¿ya? Entonces, esta resistencia sería igual al voltaje, sería BCC menos el voltaje colector emisor menos el voltaje de LED dividido, ¿no es cierto? La resistencia sería el voltaje dividido para la corriente. ¿Cuál corriente? La corriente de LED que se prende, 30 miliamperios. Ahí he calculado la RC. Ahora, para calcular la RB, tengo esta malla, ¿no? Esta malla de aquí. Entonces, BBB sería igual a la corriente de base multiplicado por, BBB sería igual a la caída de tensión aquí y de base por RB, más el voltaje base emisor, ¿no es cierto? Que sería 0,7 porque estaría polarizado directamente. Entonces, la corriente de base no es más que la corriente de colector dividido para beta. Ojo, ese es un tema importante. A ver, déjenme compartir esto. Ya. Aquí voy a crear una nueva hojita. Listo. A ver, cuando, ¿no es cierto?, está en la región lineal, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo el transistor, colector, emisor, base. Esta sería la I de base, ¿sí? Esta sería la I de colector, esta sería la I de emisor, ¿ya? Entonces, la I de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base, ¿sí? Por otro lado, ¿no es cierto?, dice que el beta es igual a la corriente de colector sobre la corriente de base, ¿sí? El alfa es igual a la corriente de colector sobre la corriente del emisor. Todas estas ecuaciones son válidas en la región lineal. Cuando está en la región lineal. Cuando está en la región de no lineal, ¿sí?, esto ya no es así. La corriente emisor no es igual a la corriente de colector más la corriente de base. Y el beta tampoco es igual a la corriente de colector sobre corriente de base. Ya no funcionan estas ecuaciones. Pero, ¿no es cierto?, en la región no lineal, entonces lo que se suele hacer es que el beta, ¿no es cierto?, es parecido, ¿no es cierto?, a la corriente de colector sobre corriente de beta. En la región no lineal ya no son iguales, ¿no?
Porque recuerden que está saturado el transistor, pues está en corte o saturación, ya no funciona la linealidad, que es esto, ¿no es cierto? Entonces aquí se dicen que la corriente de base, ¿sí? Esta I de base, que sería igual a, o la corriente de colector, que sería igual a beta veces I de base. Entonces se dice que la corriente de colector es mayor o igual. Entonces aquí es desigualdades, porque está en la región no lineal. Esta parecido tiene que ver con esto, ¿sí? Entonces se dice que, bueno, no se dice, sino que así es, ya que la corriente de colector es mayor o igual, ¿sí? Que la corriente beta veces I de base, ¿sí? Entonces aquí ya no es igual, es mayor o igual. Hasta ahí podemos decir, ¿no? Entonces yo puedo decir que la corriente de base es menor o igual que la corriente de colector sobre beta, ¿sí? Sobre beta, ¿ya? Entonces, esto les explico porque es importante, ¿no es cierto?, de que ustedes consideren que ya no es igual. Es sobre todo en la resolución del deber, ¿no? Sobre todo en la resolución del deber. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, ¿cómo calculo la corriente de base? Recuerden, la corriente de base aquí ya no es igual a la corriente de colector sobre beta. Ya no es menor o igual. Entonces pueden tomar una corriente mucho menor o también la corriente igual, pero es la condición extrema, ¿no? Porque estaría este en la región lineal. Muy bien, vamos, ¿alguna pregunta sobre este, por favor? ¿O no había preguntas, no? Sí, sí, hay una Profe, pregunta. disculpe, yo tengo Alguien una tiene alzada pregunta. la mano. ¿Me escucha? Disculpe, profe. Sí, ¿con quién habló? Con Edwin, mi pregunta es acerca de cómo tenemos que tomar en cuenta los datos que encontramos en los datasheets, porque en la parte B dice que utilicemos un diodo de color verde. Entonces en la datasheet yo encontré que el voltaje de polarización directa del diodo mínimo es 2.2 y máximo es 2.6. Entonces quería saber qué valor podemos tomar o qué valor se toma en los cálculos. Muy bien, le explico. Otra vez, vamos por acá. ¿Qué significa, no es cierto, digamos que en un diodo, ¿cierto? Un diodo emisor de luz, ¿ya? Digamos que dígame cuál es el color verde, ¿tiene algún número? Digamos, bueno, este es un LED de color verde, ¿ya? Entonces dice que el voltaje en potencia directa está entre 2 voltios y ¿cuánto más? 2,6 Dos- voltios. Digamos, 2.2 y 2.6. ya. A ver, entre 2,6 voltios y ¿cuánto? No, 2.2 y 2.6. Muy bien. 2,2. Ya. 2,2 y 2,6. ¿Ya? Así es, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Qué significa este voltaje mínimo? ¿Y qué significa este voltaje máximo? ¿Sí? Significa que para poder tener este voltaje especificado por datasheet o como un dato del fabricante, significa que cogió un lote de miles de diodos, hizo las pruebas de estos elementos fabricados y encontró que el valor mínimo de este lote de miles de diodos, que el valor mínimo es 2.2, ¿ya? Y de igual manera, sobre este lote, ¿no es cierto?, de miles de diodos, hizo la prueba y encontró que el valor máximo es 2,6. Ojo, eso es experimentalmente, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo es que pone el fabricante los datos? Fabrica cientos de miles de diodos y luego los vuelve a hacer pruebas. Entonces toma una muestra, ¿no es cierto?, en base a ese universo de diodos, ¿no es cierto?, toma una muestra que es una función del universo, del nivel de confianza, del error muestral, ¿no es cierto? Y sobre esa muestra hace pruebas y encuentra que el valor mínimo
del voltaje codo es 2,2 voltios y el valor máximo del voltaje codo es 2,6. Entonces también encuentra como valor típico. No sé si también existe un valor típico. ¿Qué es el valor típico? Dice, de toda esta muestra típicamente está en este valor. Es decir, también hay la mayoría en forma promedio, ¿no es cierto? Tenemos un valor típico. Entonces, a veces, ¿qué es conveniente, ¿no es cierto? Tomar el mínimo o el máximo o el típico. Lo mejor es tomar el típico, ¿no es cierto? Que sería una especie de promedio entre el máximo y el mínimo. Si esto no me da, ¿no es cierto? Depende de qué es más adecuado. En este caso yo diría, tomemos el mínimo, ¿no es cierto? En este caso tomemos el mínimo, porque se trata de un voltaje de un diodo, ¿no? Entonces yo diría, tome el valor mínimo. Entonces el voltaje V sub F, asuma usted que es 2,2 voltios. Pero recuerde que el mínimo y el máximo son valores muestrales de una muestra de miles de diodos que encontró que el mínimo vale 2,2 y el máximo vale 2,6. ¿Qué es mejor tomar en este caso? El mínimo. ¿Por qué? Porque si usted tiene diodos, ¿no es cierto?, que los mínimos son 2,2 voltios y otros diodos que tienen, ¿no es cierto?, 2,6 voltios, entonces estos están como incluidos en estos, ¿no es cierto? Es decir, todos los que sean más de 2,2 ya funciona el circuito que estamos diseñando. Entonces yo le diría, en este caso, tome el mínimo, ¿sí? Pero por favor, haga ese análisis, ¿no es cierto? Es decir, los datos del fabricante son en función de valores muestrales, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Es decir, tome el mínimo, porque con este mínimo ya garantiza que también funciona el de 2,2 y no al revés. Si usted tomaría el de 2,2, de ahí hacia arriba, no garantiza que salga el de 2, que funcione el circuito con uno de 2,2. Pero en cambio, si toma el mínimo, garantiza que los de 2,2, 2,3, 2,4 hacia arriba, funciona el circuito, ¿sí? ¿Está claro, por favor? Sí, gracias, profe. Ya, entonces, por favor, el mínimo, ¿no? Erwin, ¿sigue alguna pregunta o ya no? No, profe, de ese ejercicio solo era eso. Ya, Gracias. muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no hay preguntas. Vamos con el ejercicio 2, ¿no? Puede bajar la mano, Erwin, si es que ya le... Entonces, toma el mínimo, ¿no? Porque con el mínimo está incluido el máximo, pero no al revés. Si toma el máximo, no está incluido el mínimo. Para los voltajes de 2,2 en adelante le sirve, ¿sí? Vamos con el circuito 2. El circuito de la figura es utilizado para encender y apagar un motor de DC, ¿no? Aquí está el motorcito. Es un motorcito de DC, de esos motorcitos que utilizan en los juguetes. No sé si han visto ya. Dicho motor trabaja con un voltaje entre sus bornes de 3,5 voltios y 130 miliamperios. Es decir, que para que funcione necesita ponerle entre los terminales del motor de DC, su motor de corriente continua, 3,5 voltios y este funciona cuando pasa por ahí 130 miliamperios. Se conoce que el VCC vale 12 voltios y que el beta del transistor es 120. Calcular la resistencia de B y el voltaje BBB, ¿no es cierto?, el voltaje de la base, para que se encienda el motor, ¿ya? Entonces, el motor, bueno, aquí dice 100, pero nos da datos 130. Vamos a hacer por acá. Permítame borrar esto. ¿Estás lloviendo en Quito? Sí, profe, ayer llovió. ¿Ya llovió? Sí, Sí. ayer llovió. Bueno, acá todavía no. Así que les invito a que vengan a Tunta, que está más calientito.
Bueno, listo. Entonces, ¿qué tengo, no? Tengo un voltaje VCC, ¿ya? Vamos a ver cómo es el circuito. Tengo el motor, el transistor, la resistencia y el diodo. Ya. Entonces tendría, ¿cierto? El motor, el transistor, la resistencia, y este es el voltaje VB, ¿ya? Y por acá está un diodo. ¿Ya? Dice que el motor funciona con 30 miliamperios y un voltaje de ¿cuánto? 2,5. ¿Sí? Ayúdame, por favor. 3,5. 3,5. ¿Ya? Para el caso del TBJ, ¿sí? Dice que el HFE, que es igual al beta, ¿vale? 100 era. A ver, 120 y entonces vamos a ver, esto vale 120, ¿ya? Déjenme dividir esto en 2. Entonces dice que vale 120 y tenemos también que el VCC vale 12, ¿ya? Entonces el VCC es igual a 12 voltios. Muy bien. Entonces, ¿para qué sirve este diodo? ¿No es cierto? ¿Para qué sirve este diodo? Bueno, cuando este voltaje de aquí está en un voltaje alto, ¿no es cierto? Cuando este voltaje está, dejémoslo así, cuando está en un voltaje alto, entonces inyecta corriente por la base, ¿no es cierto? Inyecta corriente por la base. Esta corriente, ¿no es cierto?, polariza a la juntura base-emisor en forma directa. Y aquí tengo un voltaje base-emisor igual a 0,7 voltios en forma directa, ¿sí? Si polariza en forma directa, recuerden, esta es una configuración del transistor Q en corte y saturación. Entonces, si tengo aquí un voltaje alto, inyecta corriente y le satura al transistor. Si es que le satura al transistor, entonces yo tengo que aquí tengo un voltaje colector emisor saturación de 0,1 o 0,2 voltios. Y este punto del colector se encuentra igual al emisor y se prende el motor. Y se prende el motor, ¿no? ¿Por qué se prende? Porque el VCC estaría sometido acá. Pero, fíjense por favor, el VCC vale 12 voltios y el motor, y el motor solamente tiene 3,5. Entonces, es necesario ponerle aquí una resistencia o, en su defecto, también se le puede poner acá, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes quieran, ¿no? O sea, por un lado se le puede poner aquí o también se le puede poner acá. ¿Por qué necesitamos aquí poner esta resistencia? Porque cuando está saturado el transistor, entonces los 12 voltios, ¿sí?, caen directamente sobre el motor. Si es que no tuviese esta resistencia R, entonces ahí se quemaría el motor. Entonces es necesario, ¿no es cierto?, ponerle una resistencia. Puede ponerle aquí. Yo le voy a poner, me parece que la configuración más adecuada es acá, ¿no? Entonces vamos a ponerle acá, ¿sí? Entonces voy a ponerle aquí la resistencia R. Entonces, claro, el VCC es igual a la corriente de colector por la resistencia R más el voltaje del motor más el voltaje colector emisor de saturación, ¿sí? Entonces, esta corriente debería ser una corriente suficiente, ¿no es cierto?, como para que le haga funcionar al motor, ¿sí? Para que le haga funcionar al motor. Miren, en este caso es 130 miliamperios, ¿sí? 130 miliamperios debería ser la corriente que pasa por aquí. 130 miliamperios, ¿sí? Más o menos en qué orden está la corriente de colector de los transistores. Alguien que me ayude, por favor.
¿En qué orden está la corriente de colector? ¿No? ¿Nadie? Bueno, Miliamperios, ¿cuánto? en el orden de los miliamperios, Ya, la del muy bien, colector. pero ¿cuánto? Más o menos, ¿será 130 miliamperios? Está en el orden de los miliamperios, es correcto, pero ¿cuánto? ¿10 miliamperios, 20 miliamperios, 100 miliamperios, 1000 miliamperios? ¿Cuánto, más o menos? Menos de 100 miliamperios, ¿no, profe? Mucho menos, ¿no? Ah, Le voy a explicar aquí, y eso por favor comiencen. Usted es ingeniero, por lo tanto, los ingenieros tenemos la característica de tener bien claros los conceptos. Esta es la curva característica de un transistor de señal, ¿sí? Colector, base, emisor, ¿sí? Un transistor de señal podría ser el 2N3904, 2N3905, como usted quiera, un NPN o un PNP. Entonces, por un lado está el voltaje colector-emisor en voltios. Por otro lado está la corriente de colector en miliamperios. Estos son transistores de señal, no son transistores de potencia. Por lo tanto, la curva característica está así. ¿Sí? Entonces, por aquí está la IC0, que es la corriente, ¿no es cierto?, con una corriente de base igual a cero. Con la corriente de base igual a cero, tengo una corriente que está en el orden de los nanoamperios. ¿Cuántos? Más o menos 1 o 2 nanoamperios, ¿no? 1 o 2 nanoamperios, o sea, muy pequeñita. Luego tengo una corriente de base, ¿no es cierto?, igual a 10, ¿no es cierto?, a 20, a 30, a 40, así. ¿Cuánto corriente tengo por acá? ¿No es cierto? Dice 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Ah? ¿Cuánto vale el beta? Digamos que este fuese, ¿no?, 40 micros. Entonces el beta, ¿no es cierto?, es la corriente de colector sobre la corriente de base. La corriente de colector, digamos que vale 12. Entonces esto es 12 miliamperios. Digo para la corriente de base, 40 microamperios. Esto está en micros, ¿no? Micros, micros, micros. Entonces, si usted divide 12, ¿no es cierto?, miliamperios dividido para 40 microamperios. 300. Aquí el beta vale 300. ¿Sí? Entonces, miren, este es el beta, la ganancia, vale 300. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense, la corriente está en el orden de los 10, 12 miliamperios. Aquí podemos poner 20, 40, 60, 80, 100. Entonces, que eso fuese 100 aquí, por ejemplo, 100 microamperios dividido para 12 miliamperios, entonces aquí le pondríamos 100. Entonces sería 12 exponente menos 3 dividido, ¿no es cierto?, para 100 exponente menos 6, ¿ya? Ahí tengo 120, entonces si aquí tengo 100, ¿no es cierto?, aquí tengo 12, por acá digamos que tengo 80, por acá 70, 60, etcétera, las diferentes curvas, ¿no es cierto? Entonces ahí el beta me sale 120, ¿sí? Entonces fíjense por favor, este voltaje de aquí es el voltaje colector emisor de saturación, 0,1 o 0,2. Y por acá está 2, 4, 10, 12, 20. Es decir, que el voltaje colector emisor está en el orden de los 20, de los 30, de los 40 voltios. Las corrientes de base en el orden de los 100 microamperios, la más alta. Y la corriente colector 10, 12 miliamperios. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque fíjense en el ejercicio. El ejercicio dice que yo necesito manejar una corriente sobre este, ¿no es cierto?, sobre el colector de 130 miliamperios. ¿Sí? Digamos que ustedes no se dieron cuenta, ¿no? Entonces dice, muy bien. Entonces VCC igual a la IC por R, ¿no es cierto? Porque hay que poner una resistencia. Primero hay que poner una resistencia.
¿Por qué una resistencia? Porque no vamos a poder ponerle los 12 voltios directamente al motor, más el voltaje del motor, ¿no es cierto? Más el voltaje colector emisor de saturación. Por lo tanto, calculemos la resistencia R, ¿no? Entonces, la resistencia R será igual, ¿no es cierto?, al VCC menos el voltaje del motor, menos el voltaje colector emisor de saturación, dividido, ¿no es cierto?, para la corriente, ¿ya? Para la corriente del motor. Entonces, la resistencia R será igual VCC, que vale, ¿cuánto era? 12, ¿no? 12 voltios, menos el voltaje del motor, que vale 3,5, y menos 0,1 o 0,2, dividido por la corriente del motor, que vale 130 miliamperios. Ayúdenme, por favor. Si me ayudan con esto, ¿cuánto sale el resultado? La resistencia será igual a ¿cuánto? 64.61. 64.2 ohmios. 6, profe. Ahí. Sí. Ahí está bien. Ayúdenme, por favor. Sí, sí, no, sí. Señorita presidenta, usted es la que me tiene que ayudar. Y cualquier otra persona. A mí me sale 63.84. Bueno, voy a hacer. 63.84. Sí, 63.84. Ya, muy bien, muchas gracias. Eso sí, compañeros, tienen que ayudarme, porque si no, no estoy medio complicado. ¿Ya? 63.84 ohmios. ¿Ya? Esto digamos que le estandarizamos en 68 ohmios. Ejecutar la potencia, ya, y tendremos. Hasta ahí más o menos resuelto, pero hay una cosa que obviamos aquí. ¿Cuál es la cosa que estamos obviando? Que el transistor no me da la corriente de ¿cuánto? De 130. Esta es una corriente muy grande. ¿Cómo sé que es muy grande? Primero, yo sé que esta es un transistor de señal. Y el transistor de señal máximo 10 miliamperios, 12, 15, hasta 20 miliamperios. No puedo sacarle más. Si es que fuese así y con el beta, ¿no es cierto? Yo puedo calcular la corriente de la base. Miren, la corriente de la base va a ser igual a ¿qué? A 130 miliamperios dividido para el beta, que vale ¿cuánto? 120, ¿no? Así es. El beta, según esto, dice que vale 120. Entonces, 130 dividido para 120 me da 12. 13 dividido para 12 igual a 1 miliamperio. 1.0, 1.1 miliamperios. Entonces, claro, ustedes como no se dan cuenta, entonces dicen, no hay problema, ¿sí? Entonces, 1.1 miliamperio. Entonces, ¿qué pasa con una corriente de base de 1.1 miliamperio? ¿Le suena algo? Ayúdenme, por favor, ayúdenme. Si ustedes no... Esto... No se supone que la ley de base siempre está en el orden de los microamperios, profe. Por eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaría ahí? Se quema. ¿Qué pasa? Se quemaría el transistor. Se quemaría el transistor. El transistor está quemado. Está quemado. Primero porque le estamos queriendo hacer pasar 130 miliamperios por colector y eso no funciona. Si hasta ahí no se dieron cuenta, entonces le calcularon la I de base y le sale 1.1 miliamperios. Entonces, chuta, con eso ya está súper ratificado de que no puede. ¿Por qué no puede? Porque fíjese, en las corrientes de base son el orden de los 100 microamperios, 70 microamperios, ¿sí? Y aquí tenemos 220, 12 miliamperios, etcétera. Entonces no es posible. Esta solución, ¿no es cierto?, no es posible. Entonces hay que inventarse una nueva solución. Voy a hacer la solución que deberíamos hacerla. Y eso es justo el deber, pues, ¿no? Justo el deber. Entonces, muy bien. Entonces, fíjense, por favor.
tengo aquí la fuente, el VCC, tengo una resistencia, ¿no es cierto? Tengo el motor, ¿ya? Tengo un transistor y tengo tierra. Pero como este transistor no me da la suficiente corriente, le pongo un transistor tipo Darlington, ¿sí? Entonces tengo aquí un beta 1 y tengo acá un beta 2. Este transistor tiene una configuración que se llama configuración Darlington. Entonces un transistor Darlington entonces se llama un transistor Darlington. Se caracteriza porque esta corriente de colector es como un transistor, ¿no es cierto? Es como un transistor con una configuración especial. Entonces el equivalente de este, ¿no es cierto? Es un transistor que tiene un beta Darlington. Una corriente de base, una corriente de colector, una corriente de emisor, ¿sí? Entonces la corriente de emisor sigue siendo igual, funciona igual. Es igual, o sea, esta corriente de aquí es esta corriente de acá, ¿no es cierto? Esta corriente de aquí, esta corriente de acá, y por acá está la I de base, igualito, ¿no? Entonces, por acá tengo la I de base. Entonces, esta corriente de emisor es igual a la I de colector más I de base. Pero el beta Darlington, por definición, es igual al beta 1 por el beta 2, ¿no es cierto? Si está formado por dos transistores iguales, entonces el beta Darlington es el beta al cuadrado. Entonces, en este caso, yo tengo que la corriente de colector es igual a beta Darlington multiplicado por la I de base. ¿Sí? Entonces, esta es una configuración en cascada de dos transistores en colector común. En este caso, la entrada en colector común, recuerden, la entrada es por la base y la salida por dónde es en colector común. Entonces aquí tengo uno en colector común y acá tengo otro en colector común. En colector común entra por la base y sale por el emisor. Entra por la base y sale por el emisor. Entonces tengo dos sistemas en cascada. Perdón un momentito. Estoy cerrando eso. Bien, entonces sí está claro, ¿no? Entonces yo utilizo para dar solución a esto un transistor Darlington, cuyo betas, si ponemos que son betas iguales, entonces aquí tengo simplemente aquí estaría la resistencia, entonces aquí estaría la resistencia RB, y aquí estaría BBB. Y obviamente el voltaje beta Darlington, el voltaje base emisor Darlington, voltaje base emisor Darlington, es igual 0,7 por acá más 0,7 por acá, sería 1.4 voltios, ¿sí? El voltaje colector emisor sigue siendo 0,1, 0,2. Entonces ahora sí funciona bien este circuito. Ahora sí funciona bien. Entonces, ¿qué tendríamos? Dice muy bien, el voltaje VCC es igual, ¿sí? Déjenme borrar esto. ¿Ya? Entonces dice, ¿no? El voltaje VCC es igual a la I de colector por la R más el voltaje del motor más el voltaje colector emisor de saturación. Entonces la resistencia R sigue siendo VCC menos el voltaje del motor menos el voltaje colector emisor de saturación
dividido por la corriente del colector. Entonces la resistencia R sería igual a 12 menos 3,5 menos 0,2 dividido para 120 miliamperios. Esto está en voltios, no se olviden. Esto me salía ¿cuánto? Ahora sí, nuevamente era 38, 69,2. ¿Cuánto sale, por favor? 12 menos 3,5 menos 0,2. Sí, profe, 69,2. Sí, profe, 69,2. Ya, gracias. 69,2. 69,2 ohmios. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ¿no es cierto? Yo puedo estandarizar esto. ¿Sí? Entonces recuerden que acá tengo las resistencias estandarizadas. Tienen que aprenderse de memoria, ¿no es cierto? Entonces tengo 68 o 82, ¿sí? Entonces tengo yo 68 o 82. Entonces 68 y por acá tengo 82 ohmios estandarizados. Todas ellas con una tolerancia del 10% o con una tolerancia del 5%. Del 5% sería, por ejemplo, 68, 75. No gano mucho, 75 podría ser, ¿no? Entonces, con una resistencia, ¿no es cierto? 75 ohmios con una resistencia del 5% de tolerancia, ¿sí? Entonces, tal vez, ¿cuál escogerían? ¿La de 68 o la de 82? Si escojo la de 68, la corriente es un poco más grande. Y si cojo la de 82, la corriente es más pequeña. Yo me voy por la de 68 ohmios. Entonces, de aquí escojo una resistencia de 68 ohmios, ¿no es cierto? Sin ningún problema. La siguiente cosa, ¿no es cierto? Sería calcular, ¿no es cierto? Calcular la resistencia de la base, ¿sí? La resistencia de la base. ¿Ya? Entonces, para calcular la resistencia de la base, entonces pongo BBB es igual a la I de base por RB más el voltaje base emisor Darlington, ¿sí? Entonces, la corriente de la base sería la corriente del colector dividido por el beta Darlington. Entonces, el beta Darlington es 120 por 120, ¿sí? Eso sería 14.400, ¿sí? Entonces, esta sería la I de colector, que vale 120 miliamperios, 120 o 130, no sé cuánto era, bueno, ya le puse 120. 120 miliamperios dividido para 14.400, creo que era 130, Era ¿no? 130, profe. Ya, pero ya está 120, muy bien. Entonces, me sale igual, ¿no es cierto? 120 exponente menos 3 dividido para 14.400, ¿sí? Ese me sale 8,33, 8,34 microamperios. Ahora sí les pareció una corriente racional o no. Sí, ¿no? Ahora sí. Está bien. Entonces, con esto puedo calcular tranquilamente, me parece que la RB. Entonces, sí, ¿no es cierto? El voltaje BBB es igual al VCC y es igual a 12 voltios. Entonces, la RB, para que esté saturado, ¿no? Para que esté en saturación, ¿sí? Para que el TBJ esté en saturación, ¿sí? Entonces, la RB será igual al BBB menos el voltaje base emisor Darlington dividido, ¿no es cierto?, para la I de base. Entonces, la RB va a ser igual, ¿sí? Voltaje 12 voltios menos 1.4 voltios dividido por la I de base, que sería 8.4 microamperios. ¿Ya? ¿Cuánto vale esto, por favor?
126.2K. ¿Sí? Entonces, le estandarizo, ¿no es cierto? Yo puedo buscar aquí resistencias estandarizadas. Por favor, se tiene que aprender de memoria. Entonces, aquí tengo una de 120 o del 5% sería 130, ¿no? Entonces, más o menos sería 120 o de 130K. Esto sería con el 10% de tolerancia y esto sería con el 5% de tolerancia, ¿ya? Entonces, tranquilamente puede ser LB 120K. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, esa sería la solución. Bueno, aquí habría que cambiar la corriente, que le puse 130, le puse 120, pero la solución, por favor, tiene que ver con una resistencia y un transistor de alento. Muy bien, chicos, hasta aquí alguna pregunta. Hasta aquí alguna pregunta. Hacemos un receso. ¿Qué horas son? 8:40. Ya no tenemos chance de hacer un receso. Más bien completemos con los otros ejercicios del deber. Sí, ¿alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Profe, era 126 o 1261? Ah, sí, 1.2 megas. Sí, es megas. Sí, es correcto. Cámbiale, por favor. No es K, es 1.2. 1261 kiloohmios, es decir, 1.2 megaohmios. ¿Sí? Por favor, cambie eso, ¿no? Entonces aquí me parece que aquí es 1000, ¿no? O sea, sería 1.2 megas. Sería la respuesta. Profe, ¿habría problemas si escojo el 130K? O sea, el 1.3 megas. A ver, repita la pregunta. Que si hay problemas si escojo el 1.3 megas. O sea, No, es prácticamente una resistencia muy grande porque la corriente es muy pequeña, ¿sí? Habría que más bien, no hay problema porque estamos hablando de que la corriente está en el orden de los microamperios, ¿no? Sí, está en el orden de los microamperios. 12 voltios, no sé si hice bien el cálculo, ¿no? ¿Hice bien el cálculo? Bueno, usted por favor hágale bien el cálculo. Me parece que aquí no es 120, es 130. Esto va a salir 10 micros, una corriente un poquito más grande, ¿no es cierto? 10 micros sería 12 voltios menos 1,4 dividido para 10 micros. Estamos hablando 12 menos 2 más o menos 10 dividido para 10, 1 mega, ¿sí? Bueno, por ahí está, ¿no? Entonces, ese es más o menos, ¿no es cierto?, el ejercicio, la solución. Vuelva a hacer, por favor, con estas observaciones, ¿no? Vuelva a hacer. Yo le recomiendo que haga nuevamente este ejercicio. Vamos a ver si hay otro ejercicio. El siguiente dice, ¿no? El tercero, diseñar circuito 1 y 2, este circuito, ¿sí? Para que cuando el switch se cierre y se conecta en el circuito 1, el switch se cierre y se conecta en el circuito 1, el LED se encienda. Pues bien, ¿no? Entonces, aquí necesitamos una resistencia y colocado a VCC. No hay problema. O tal vez aquí, ¿no es cierto? Lo que me acordé, tal vez ahí sería bueno no ponerle el VCC aquí, para que no salga una resistencia muy grande, ¿sí? Tal vez aquí ponerle un voltaje más pequeño. Entonces, de pronto, con unos 5 voltios, ¿no es cierto? Para que la resistencia, bien está su pregunta, señorita, de pronto para ponerle aquí una resistencia en el orden de los kiloohmios, o sea, 100K, 200K, necesito bajarle este voltaje. Entonces aquí, en lugar de 12 voltios, entonces yo puedo asumir no el VCC, ¿no es cierto? Igual a esto, ¿sí? Sino un voltaje superior, ¿no es cierto? Pero no tan grande. Entonces yo puedo asumir un voltaje, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, 5 voltios, ¿sí? ¿Por qué 5? 5 tiene que ser por lo menos mayor que 1.4 voltios, que es el de la juntura, ¿no?
Entonces, ahora sí, yo puedo decir que la RB será igual a 5 voltios menos 1.4 dividido, ¿no es cierto?, para la corriente que me salió para ahí de base, ¿no? Sí, que sería 8.34 microamperios. O sea, yo lo hice ya con los 130 miliamperios y me salió 400 K ohmios. ¿Con cuánto? Con 130 miliamperios. ¿Pero de dónde sale 130 miliamperios? Con la corriente. Ya me sale la Ah, corriente de ya, base de 9 sale mejor, micras. ¿no? Ajá, Ya. y salen Entonces, 400. recalcúlele un poquito eso y también, por favor, puede bajarle este voltaje. ¿Sí? Si que todavía sigue una resistencia muy grande, puede bajarle este voltaje de tal manera que, ¿a cuánto le baja? De tal manera que la juntura base-emisor se polarice directamente, eso es todo, ¿no? Entonces, la idea es que este voltaje de aquí puede ser suficientemente grande como para polarizar a este transistor o a esta juntura en forma directa. Es decir, con 5 voltios también usted podría, ¿no es cierto?, tomar un valor. Entonces 5 menos 1.4 que sería 3.6 dividido para 8,34, ¿sí? Microamperios. ¿Ya? Entonces, usted podría ahí calcular tranquilamente y hacer que la resistencia, esta resistencia RB, sea más pequeña, ¿no? Sea más pequeña. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Bueno, y vamos con este ejercicio, ¿no? Recuerda, por favor, aquí en este ejercicio, pues lo único que tenemos en el circuito 1 sería una resistencia y también una fuente de VCC. Y el de acá sería directamente a través de la resistencia a tierra, ¿no? Para que se apague el LED. Eso ya le vimos, corta saturación. El siguiente. Ah, me faltaba. ¿Para qué ponemos este diodo? ¿Cuál es la función del diodo? Elemento de protección. Protege, no es un elemento de protección, más bien les voy a explicar. Tal como está allí, ¿no es cierto? En el momento en que este punto, ¿no es cierto?, está un voltaje alto, esto se satura y funciona el motor, ¿no? Y funciona el motor. En el momento en que esto está puesto como un voltaje alto, ¿no? En el momento en que le pongo un voltaje bajo, ¿sí? Un voltaje bajo, esto se abre y el motor deja de funcionar. Así funciona esto, ¿no? Y el motor deja de funcionar. Pero, ¿qué es lo que pasa ahí? En el momento en que yo le switcheo esto, le pongo de un voltaje alto a un voltaje bajo, ¿no es cierto? El motor no se apaga inmediatamente. El motor sigue girando. Y eso es debido al campo magnético que tiene residual. Entonces, recuerden que el motor no es más que una bobina, ¿no es cierto?, que hace girar a través del movimiento del campo. Entonces, el momento que usted le apaga o le baja este switch a tierra, esto sigue girando por el flujo remanente. Entonces, ¿cómo hago que se pare inmediatamente? Poniéndole un diodo en sentido opuesto, que no es para protección, sino más bien es para que cuando se pare, el flujo remanente se consuma en el diodo, se consuma inmediatamente el diodo. Porque fíjense, cuando está funcionando el motor, este diodo está en circuito abierto. Tengo más del VCC al cátodo, ¿no? Entonces, cuando funciona el motor, este circuito está en un circuito abierto. El diodo está en circuito abierto. Pero cuando quita esto, esta fuente, cuando se abre esto, el flujo, ¿no es cierto?, le polariza en forma directa, es decir, ahora tengo menos más, y el campo remanente se consume inmediatamente en la resistencia RF del diodo, en la resistencia directa del diodo, y se para automáticamente. Entonces, el diodo sirve para pararle, para consumir el flujo remanente del motor y se para inmediatamente. No queda girando hasta que se detiene por inercia, ¿no? Entonces, más bien se detiene inmediatamente, ¿sí? Entonces, igual sucede aquí, igual acá. El relé, ¿no es cierto? Les voy a explicar, este es lo mismo, solo que en lugar del motor está un relé. Pero aquí también me parece que hace falta una resistencia, porque miren, el relé
Dice, el circuito de la figura se utiliza para encender un relé. ¿Qué es un relé? Con esto voy terminando, ¿no? La clase del día de hoy. Por favor, si no me hacen preguntas, yo estoy haciéndome yo mismo las preguntas. ¿Qué es un relé? ¿Cómo funciona el relé, no? Bueno, un relé, ¿no es cierto? Es básicamente un... Ya, entonces, aquí tengo un bobinado. ¿Ya? Y por aquí inyecto corriente, ¿sí? En el momento que ingresa corriente, la ley de la mano derecha, por favor, si todos me están viendo, ¿no es cierto? Entonces aquí está el bobinado, tiene en este sentido, el flujo está en sentido hacia arriba. Por lo tanto, según la ley de la mano derecha, si yo le pongo aquí un voltaje, ingresa corriente, ¿sí? Por el devanado y hace que circule por aquí un flujo magnético, ¿sí? Este flujo magnético, ¿no es cierto? Si yo le conecto, ¿sí? Si yo le conecto por acá un pivote, es decir, esto es hierro, ¿no? Eso también es hierro. Entonces el flujo magnético, miren lo que hace, ¿no es cierto? Si aquí tengo un par de contactos, ¿sí? Entonces, este flujo magnético lo que hace es alejarle a este pivote. Aquí tenemos un elemento que se mueve, ¿no? Aquí está anclado a esta parte. Entonces, cuando hay corriente, este flujo le aleja a este y este contacto que estaba normalmente cerrado, ¿no es cierto? Se abre, se aleja. Y este que estaba normalmente abierto, se cierra, porque este se abre y este se cierra. Entonces, el relé, ¿no es cierto? Básicamente tiene la bobina, que es esta, ¿sí? Y tiene contactos, ¿sí? Un contacto normalmente cerrado, ¿sí? Que sería este, normalmente cerrado, y un contacto normalmente abierto. Entonces, en el momento en que se energiza aquí, ¿no es cierto? Esto se mueve para acá. Y el contacto que estaba normalmente cerrado se abre y el que estaba abierto se cierra. Entonces aquí se puede ver claramente, ¿no? Pasa el flujo y esto le manda para acá, le manda para acá y se cierran estos y se abre esto. Quito la energía, se vuelve la condición inicial, este queda cerrado y este queda abierto, ¿sí? Entonces pasa por aquí energía y este contacto se va para acá. Y el que era normalmente abierto se cierra y el normalmente cerrado se abre, ¿sí? Ese es un relé. Entonces, igual, miren, está formado por una bobina, ¿no es cierto?, conectado sobre el material, sobre el hierro, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un circuito, ¿sí?, que tiene un relé, ¿ya? Y tiene aquí contactos, ¿ya? Entonces, digamos que este es el normalmente cerrado, ¿ya? Y este es el normalmente abierto. Entonces, normalmente cerrado y este es normalmente abierto, ¿ya? Y por acá tengo el transistor. Y por acá tengo la resistencia, ¿ya? Entonces, aquí tengo el BBB, ¿ya? Entonces, fíjense, por favor, aquí tengo el VCC. Entonces, primero, si es que el voltaje le pongo, por ejemplo, digamos que le pongo 15 voltios y este voltaje del relé es de 12 voltios, entonces necesito una resistencia. Sí, necesito yo una resistencia. Y otra vez, si la corriente por aquí es muy grande, necesito un beta Darlington, ¿no es cierto? Necesito un beta Darlington para darle corriente para que active el relé. Y una vez que se ha activado el relé, pues yo le puedo poner aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? Este está cerrado y este está abierto. Entonces, en el momento que este se va a VCC, ¿no es cierto? Se va a VCC, se satura el transistor, se energiza el relé y este de acá se mueve para acá. Y por acá le puedo poner un foco y por acá le puedo poner 110 voltios. ¿Sí? Entonces, en el momento en que este switch se va a VCC o se va a tierra, entonces se va al punto 1 o se va al punto 2. Si se va al punto 1, ¿no
es cierto?, que sería VCC, ¿no es cierto?, el punto 1, que sería VCC, ¿sí? Entonces, se prende el foco. ¿Por qué se prende el foco? Porque estoy manejando con un transistor pequeñito, un relé, ¿no es cierto?, que trabaja con 12 voltios, no sé, 10 amperios, 10 miliamperios, pero si ya trabaja con corrientes más grandes, necesito poner un beta Darlington, ¿no? Un beta Darlington para darle capacidad de corriente, ¿sí? Entonces, se ponga un VCC, se satura esto, se energiza la bobina, se cierra el switch y se prende el foco. Y otra vez, como está una bobina, en el momento en que se abre, ¿no es cierto?, en el momento que le pongo al punto 1, no hay corriente, se corta esto, se vuelve a la condición inicial y se apaga el foco. Pero para que se apague en forma inmediata, se suele poner aquí un diodo para que consuma el flujo remanente, ¿sí? Y eso es lo que está puesto aquí, en el ejercicio. Ahí, ¿no? Entonces, fíjense, por favor. Aquí tiene un relé. El relé es para manejar algo. El relé tiene unos contactos cerrado y abierto que permite manejar un foco, ¿no es cierto? Un foco, por ejemplo, una alarma, una bocina, alguna cosa. Pero ya trabaja este con 110 y hasta la potencia, ¿no? Entonces, el circuito de la figura es utilizado para encender un relé. Se activa con 100 miliamperios. Entonces, miren, el relé se activa con 100 miliamperios. Entonces, de ley tenemos que poner un Darlington. De ley, ¿no? Porque la corriente no es con 10, es con 100 miliamperios. Y 100 miliamperios no puedo trabajar, ¿no es cierto?, con un solo transistor. Tengo que poner un Darlington, ¿sí? 12 voltios un Darlington. Le puedo polarizar con 15 voltios, pongo una resistencia, de tal manera que aquí caiga 12 voltios, ¿sí? Ya, entonces, el cual está constituido por una bobina a la cual se debe energizar. Entonces, aquí tengo la bobina, recuerden, aquí está la bobina, ¿no? Se debe energizar el relé que tiene el contacto inicialmente abierto, se cierra y el cerrado se abre. Entonces, recuerden, ¿no? En el momento que se energiza, pues este contacto que estaba cerrado se abre y el que estaba abierto se cierra. Considere que la bobina del relé presenta una equivalencia resistiva de 800 ohmios. Entonces, aparte de eso, el equivalente del relé tiene una resistencia de 800 ohmios. ¿Ya? Entonces, aquí tiene un equivalente de 800 ohmios. Calcular RBB, ¿no es cierto?, esta resistencia, y el voltaje BBB para que se active el relé. Entonces, bueno, usted le puede poner el voltaje, ya sabe, bien le pone VCC o le pone un voltaje tal que polarice en forma directa a la juntura base emisor del diodo, del transistor o del transistor Darlington, dependiendo, ¿no? Y se activa el relé. Esto es muy usual para poner las alarmas de las casas. Entonces, este contacto normalmente abierto o normalmente cerrado, este contacto de aquí, lo puede poner usted en las puertas. Entonces, cuando en la parte de arriba ponen contacto, entonces usted se cierra, le cierra se cierra VCC, ¿no es cierto? Si se abre la puerta, le pone esto para VCC. Entonces se conecta a VCC, se satura el transistor y aquí le pone una bocina, ¿sí? Aquí le pone una bocina, entonces se cierra, ¿no es cierto?, el contacto, se energiza el relé, se cierra el contacto y suena la bocina. Y prácticamente es una alarma, ¿no? Es la parte de una alarma, ¿ya? Muy bien. 8:58. Vamos terminando. Y vamos a ver bueno, este ya es parte de lo que hemos calculado anteriormente, ¿no? Bien, chicos. Henry, tienes una pregunta. Sí, mi pregunta era, porque en el iniciado, en el ejercicio anterior decía que tiene una resistencia de 800 ohms. Entonces, al momento de hacerle pasar esta corriente de 150 miliamperios por la ley de Ohm, se necesitaría un voltaje muy alto de polarización. Mayor. Entonces, pero, o sea, haciendo ley de Ohm, quedaría un voltaje más o menos de...
unos 80, de unos 80 voltios de polarización para que... Es posible que sea más, la resistencia está muy grande, ¿no es cierto? La resistencia está muy grande. Entonces es probable que sea una resistencia mucho más pequeña. Entonces póngale 80, 100 ohmios, póngale. Tal vez con 100 ohmios puede recalcularle a ver cuánto le sale el VCC. Su compañero dice que 800 ohmios es muy grande la resistencia como para que con 12 voltios pueda activarse el relé, ¿no? Entonces es probable que el dato esté mal. Entonces si nosotros le bajamos a 100 ohmios, ¿cuánto sale ahí el VCC? 10 voltios más o menos. Ya, entonces ahí está mejor, ¿no? Entonces a ver si me explico. Entonces aquí tengo, ¿no es cierto? VCC. Tengo la resistencia de 800, le estoy poniendo 100 ohmios, ¿sí? Tengo el relé con los contactos, ¿no es cierto? Tengo mi transistor Darlington. Recuerden que necesitamos un beta Darlington. Y tengo la resistencia RBB y aquí tengo un voltaje BBB. Ya. Muy bien. Entonces VCC es igual a la corriente multiplicado por la resistencia, la resistencia interna de la bobina, más el voltaje del relé, más el voltaje colector emisor de saturación. ¿Ya? Entonces, ¿qué voltaje es el que necesitamos? Dice VCC sería igual a la corriente, no sé qué corriente es la que está pasando por ahí, dice que la corriente del relé es 100 miliamperios. Muy bien. Entonces, si es que es 100 miliamperios, entonces tendría 100 miliamperios multiplicado por 100 ohmios, más el voltaje del relé, que vale 12 voltios, y más el voltaje de saturación, pongámosle 0.2 voltios. Entonces, el VCC que necesitamos será 100%, sería 0.1, sería 10 voltios, más 12 voltios, y más 0. Bueno, no son 12, ¿no? Sí, 12 voltios es el relé, ¿no es cierto? Sí, creo que sí. 12 voltios. Entonces el VCC sería 10 más 12 y más 0.2 sería 22.2 voltios. Puedo tomar un valor de 23 voltios de VCC. ¿Ya? Ahora acá, BBB es igual a la I de base por RB más el voltaje base emisor Darlington. ¿Por qué es Darlington? Porque recuerden, con 100 miliamperios es imposible que funcione un solo transistor. Digamos que el HFB, no sé cuánto vale, el beta Darlington es 100 al cuadrado, ¿no? Entonces 100 por 100 tenemos 10.000. Entonces el BBB es igual a la I de base, ¿no es cierto? Que sería la I de colector, que sería 100 miliamperios, dividido por el beta Darlington, 10.000, ¿sí? Por la RB, más el voltaje base emisor Darlington, ¿ya? ¿Sí? Entonces yo no sé si la RB es un dato. Como no es un dato, entonces yo puedo asumir que esto vale igual que el VCC. Entonces el BBB, le puedo decir que es igual que el VCC. Y esto vale 23 voltios. Entonces la RB es igual a 23 ya. 1, 2, 1, 2. Entonces 1 dividido para 100, ¿no es cierto? Mili, ¿no es cierto? Y esto multiplicado por la RB, entonces esto será igual a 23 menos 1.4, ya dividido para la corriente, que sería 1 sobre 100, 0.1 dividido por 100, ¿no es cierto? Exponente, esto está en miliamperios, 0.01 miliamperios, ¿no es cierto? Entonces 0.01 y esto multiplicado por K. Entonces sería 23 menos 1.4 dividido para 0.01 sería 2000K. Igual sigue siendo muy grande, ¿no?
Entonces sería 2060K. ¿Sí? Bueno, está muy grande esta corriente, ¿no? Entonces de pronto necesitamos un beta más pequeño o tratemos el BCC también de hacerlo más pequeño. De pronto esta resistencia no está bien definida, ¿no? De pronto es 8 ohmios, de pronto es 10 ohmios para que sea, porque sea una resistencia muy grande. Pero este es, ¿no es cierto?, el resultado. Bien, entonces ahora sí está claro, ¿no? Me parece que 800 ohmios, ¿no es cierto?, no es muy grande, es muy grande la resistencia. Póngale por favor 10 ohmios. El ejercicio resuelva todos por favor con una resistencia de 10 ohmios, 10, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Son las 9:05, tenga la bondad de prender nuevamente sus cámaras para ya despedirnos. Yo esperaría, ¿no es cierto?, que resuelvan ya con las observaciones que hemos visto nuevamente sus ejercicios. Si resulta que tienen todavía más dudas, el día jueves, que tenemos clase a las 7, resolvemos esas dudas. Pero ya les pido que anoten las dudas para que me pregunten. O si no, se quedan ustedes con las inquietudes. Vuelvan a presentar si quieren ese deber, si es que han hecho mal. Vuelvan a presentarnos, o vuelvan a hacer, mejor dicho, lo importante es que lo vuelvan a hacer. Y hay un deber también de esta semana que vamos a ver qué es lo que dice en esta semana. Ustedes tienen aquí un deber que se trata sobre no le veo. Bueno, el deber consiste, ¿no es cierto? Por favor, ahí no está puesto el texto, pero debería estar puesto. Qué pena. Ya lo voy a está dentro del deber, de la entrega del deber. El texto está dentro de la entrega del deber. El texto está aquí. Aquí está, ¿no? El deber número 2 dice diseñar un circuito que utilice fototransistor, fotodiodo, TVJ y optoacopladores para alarmar una casa. Es decir, vamos a hacer una alarma de una casa utilizando elementos transistores, diodos, fototransistores, ¿no es cierto? Relés, motores, para que puedan alarmar una casa. Entonces, por favor, consulten ese diseño, diseñe usted, ponga parte por parte, describa el funcionamiento y ponga el circuito, ¿sí? Entonces, una alarma muy simple es la que les acabé de indicar, ¿no? Que sería un relé que activado por un transistor, pero le pueden poner un fototransistor, pueden poner algún sensor de la puerta cuando se cierra, un sensor con luz infrarroja, etcétera. ¿No es cierto? Invéntese, por favor, cree, usted diseñe. Yo creo que está en capacidad ya de poder hacer una pequeña alarma y eso haga un deber, ¿no es cierto? Explique paso a paso cómo funciona el circuito, póngale el circuito y hágale un PDF y envíe, ¿no? Hablamos entonces el día jueves que tenemos clase. ¿Alguna pregunta más ya para despedirnos? ¿No? Yo quería decirle, profe, que ya subí la foto. No tenía algún problema, no sé qué pasa con mi aula virtual. O sea, ya había subido como hace 3 días, o sea, el día que usted me escribió, pero no sé, se me borró la foto. Así que Bueno, este momento ya subí. Ya está, ya tenemos todos el perfil. Recuerden que cuando estamos en un tema virtual, el tema del saludo, el tema de las fotos, toda esa cosa es muy importante porque si no estamos hablando con personas desconocidas. Daniela, ¿cómo estás? ¿Estás un poco triste con la mano en la...? No. No, otra clase. Bueno, David, ¿todo bien, David? Excelente. Listo, chicos, nos vemos entonces el día jueves a las 7 de la mañana. Que les vaya muy bien, que tengan una muy buena semana. Cualquier cosa con la señorita presidenta.